La niñera fue acusada de maltratar al niño, y el millonario vio el colgante en su cuello. Era el mismo que le dio a su hija antes de que desapareciera con su madre hace 18 años. El sol de la mañana se filtraba por los enormes ventanales de la mansión Herrera, creando patrones dorados sobre el mármol pulido del vestíbulo principal. Ximena Valdés subía las escaleras con pasos silenciosos, llevando en sus manos una bandeja con el desayuno favorito de Sofía, hot cakes con miel y fresas cortadas en forma de corazón. A sus 18 años, había perfeccionado el arte de moverse por esa casa como una sombra protectora, siempre presente cuando la necesitaban, invisible cuando no. Xime. La vocecita alegre de Sofía resonó desde su habitación color rosa pastel. Ya desperté. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Ximena. Hacía 2 años que cuidaba a la pequeña, y cada día se sentía más como una hermana mayor que como una empleada. Empujó la puerta con el hombro, manteniendo el equilibrio de la bandeja. «Buenos días, princesa. ¿Cómo amaneció mi niña favorita?» Sofía, de 6 años, saltó de su cama como un resorte, sus rizos castaños despeinados y sus ojos verdes brillando de emoción. Se lanzó a los brazos de Ximena con esa confianza total que solo los niños pueden tener. «Soñé con mamá otra vez», dijo, abrazándola fuerte, pero no estaba triste en el sueño. «Me decía que tú me ibas a cuidar siempre». El corazón de Ximena se apretó. Isabela había muerto de cáncer cuando Sofía tenía apenas 4 años, pero la niña guardaba recuerdos fragmentados de su madre que a veces emergían en sueños. Ximena se había convertido no solo en su cuidadora, sino en el ancla emocional que la pequeña necesitaba. «Tu mami tenía razón, mi amor. Siempre voy a estar aquí para ti». Ximena acomodó un rizo rebelde detrás de la oreja de Sofía. «Ahora, ¿qué te parece si desayunamos y después jugamos en el jardín?» Mientras Sofía devoraba sus hot cakes, Ximena ordenó la habitación con movimientos automáticos. Su mirada se detuvo en el espejo del tocador, donde se reflejaba su propio rostro. Los ojos verdes que la miraban de vuelta guardaban una tristeza que ya no recordaba cuándo había llegado. Su mano se dirigió instintivamente al delicado pingente dorado que siempre llevaba al cuello. Un corazón pequeño, pero perfectamente labrado, que según le habían dicho, había pertenecido a su madre fallecida. «Xime, ¿por qué siempre tocas tu collar cuando estás pensando?», preguntó Sofía, observándola con esa perspicacia inquietante que a veces mostraban los niños. «No sé, princesa. Supongo que me hace sentir conectada con algo». Ximena soltó el pingente y sonrió. «¿Ya terminaste? Tenemos que prepararte para el desayuno con tu papá». El comedor principal de la mansión era una obra de arte en sí mismo. Mesa de caoba para 12 personas, candelabros de cristal y pinturas que probablemente valían más que todo lo que Ximena había poseído en su vida. Rodrigo Herrera ya estaba sentado en la cabecera, leyendo el periódico financiero con el ceño fruncido. A sus 45 años, seguía siendo un hombre imponente, con el cabello negro apenas salpicado de canas en las sienes y esos ojos oscuros que parecían cargar el peso del mundo. «Buenos días, señor Herrera», saludó Ximena, mientras ayudaba a Sofía a sentarse en su silla. «Buenos días, Ximena». Rodrigo levantó la vista del periódico, y por un momento, su expresión se suavizó al ver a su hija. «¿Cómo amaneció nuestra princesa?» «Papá, soñé con mami y me dijo que Xime es como mi hermana mayor», anunció Sofía con la honestidad brutal de los niños. Algo pasó por los ojos de Rodrigo, una sombra que Ximena había aprendido a reconocer. No era la primera vez que lo veía perderse en pensamientos que parecían transportarlo a otro lugar, a otro tiempo. Había escuchado a Regina murmurar sobre la otra niña, sobre una hija que había desaparecido hace años, pero nunca se había atrevido a preguntar. «Regina, ¿podría servir el jugo de naranja?», pidió Rodrigo, desviando la conversación. Regina Morales apareció desde la cocina como si hubiera estado esperando la señal. A sus 50 años, era una mujer de presencia imponente, con el cabello gris perfectamente peinado en un moño bajo y una eficiencia que bordeaba lo militar. Llevaba 10 años administrando la casa Herrera con mano de hierro, y todos, incluido Rodrigo, parecían depender de ella. «Por supuesto, señor». Regina llenó el vaso de Sofía con movimientos precisos. Sus ojos se posaron en Ximena por un momento.
Y había algo en esa mirada que siempre la hacía sentir incómoda. No era hostilidad exactamente, pero tampoco era la calidez que mostraba hacia otros empleados. «Ximena», dijo Regina con voz neutra, «después del desayuno necesito que lleves a Sofía al doctor Sebastián. Es hora de su chequeo rutinario». «¿Al doctor Sebastián?», Ximena frunció el ceño. «Pero si la llevé hace apenas 3 semanas. Los niños necesitan supervisión médica constante», respondió Regina con una firmeza que no admitía discusión, especialmente después de traumas emocionales. Rodrigo asintió distraídamente, ya perdido otra vez en sus pensamientos. Ximena notó cómo sus dedos tamborileaban sobre la mesa, un tic nervioso que había desarrollado en los últimos meses. A veces lo sorprendía mirando a Sofía con una intensidad que rayaba en la desesperación, como si temiera que la niña fuera a desaparecer en cualquier momento. «¿Papá está bien?», susurró Sofía, acercándose a Ximena. «Tu papá solo está preocupado por el trabajo. Mi amor, los adultos a veces tienen muchas cosas en la cabeza». Pero Ximena sabía que no era solo trabajo. Había algo más profundo, algo que tenía que ver con esa habitación del segundo piso que siempre permanecía cerrada, con las fotos familiares donde había espacios vacíos como si alguien hubiera sido cuidadosamente borrado de la historia. Después del desayuno, mientras caminaban por el jardín hacia el auto que las llevaría al consultorio, Sofía tomó la mano de Ximena con esa confianza absoluta que la derretía cada vez. «Xime, ¿tú también tienes una habitación especial como la que papá no nos deja ver?». La pregunta tomó a Ximena por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso, princesa?». «Porque a veces, cuando caminas por la casa, pones la misma cara que papá cuando mira esa puerta, como si recordaras algo que duele». La observación de la niña fue como una flecha directo al corazón. Ximena se detuvo y se arrodilló frente a Sofía, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «A veces, mi amor, las personas recordamos cosas que no sabemos si son reales o solo sueños, pero lo que sí es real es que te quiero mucho y que siempre voy a cuidarte». Sofía asintió con seriedad. Luego se inclinó y le dio un beso en la mejilla. «Yo también te quiero, Xime. Eres la mejor hermana mayor del mundo». Mientras subían al auto, Ximena no pudo evitar tocar nuevamente su pingente. Últimamente, estar en esa casa le provocaba sensaciones extrañas, familiaridad mezclada con nostalgia, como si cada habitación guardara secretos que su mente se negaba a recordar, y había algo en la forma en que Rodrigo la miraba a veces, una intensidad que la confundía y la inquietaba a la vez. Regina apareció en la entrada de la casa, observándolas partir con una expresión indescifrable. Sus manos se cerraron en puños a los costados, y por un momento, su máscara de eficiencia perfecta se resquebrajó, dejando ver algo más oscuro debajo. El auto se alejó de la mansión Herrera, llevándose consigo a la niña que no sabía lo que le esperaba, y a la joven que estaba a punto de descubrir que su mundo entero había sido construido sobre mentiras. En el asiento trasero, Sofía canturreaba una melodía que Ximena reconoció sin saber por qué, una canción sobre una muñeca de vestido azul que bailaba bajo la luna, y en ese momento, algo se removió en lo más profundo de su memoria, como un eco de otra vida que pugnaba por emerger. El consultorio del doctor Sebastián Morales estaba ubicado en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México, con paredes color marfil y juguetes educativos cuidadosamente distribuidos para crear un ambiente acogedor. Ximena observaba mientras el pediatra examinaba a Sofía, notando la forma en que sus manos expertas revisaban cada centímetro de la pequeña con una meticulosidad que parecía excesiva para un chequeo de rutina. «A ver, princesa, ¿puedes levantar los bracitos?». El doctor Sebastián sonreía con esa calidez profesional que había perfeccionado durante años de tratar niños. Era un hombre de complexión delgada, de unos 45 años, con el cabello castaño peinado hacia atrás y unos lentes que le daban un aire intelectual. Sofía obedeció, pero Ximena notó cómo la niña se tensaba ligeramente cuando el doctor tocaba cierta área de su brazo izquierdo. Había una marca violácea apenas visible, tan sutil que cualquiera podría pasarla por alto. «¿Cómo te hiciste esto, mi amor?», preguntó el doctor, señalando la marca con suavidad. «No me acuerdo», murmuró Sofía, evitando la mirada del médico. «A lo mejor me caí jugando». Ximena frunció el ceño. Ella estaba con Sofía prácticamente todo el día,
y no recordaba ninguna caída reciente. La niña era cuidadosa por naturaleza, no el tipo de pequeña que se lastimaba constantemente. ¿Has notado algún cambio en su comportamiento últimamente?, preguntó el doctor Sebastián, dirigiéndose a Ximena mientras continuaba el examen. Bueno, Ximena dudó por un momento. Ha estado un poco más callada de lo normal, y anoche la escuché hablar sola en su cuarto, pero cuando entré, me dijo que no pasaba nada. El doctor asintió. Tomando notas en un expediente, sus ojos se encontraron brevemente con los de Ximena, y había algo en su expresión que la inquietó. No era la mirada rutinaria de un pediatra haciendo un chequeo normal. Sofía, ¿podrías sentarte en esa silla mientras hablo un momentito con Ximena? El doctor señaló una pequeña mesa con libros para colorear. Puedes elegir el que más te guste. Una vez que la niña se alejó, el doctor Sebastián bajó la voz considerablemente. Ximena, necesito preguntarte algo importante. ¿Has notado si Sofía ha mostrado miedo hacia alguna persona en particular? ¿Cambios de humor repentinos? ¿Pesadillas más frecuentes? El estómago de Ximena se encogió. ¿Por qué me pregunta eso, doctor? Los hematomas que presenta no son consistentes con caídas accidentales, y su comportamiento durante el examen sugiere que ha desarrollado cierta aversión al contacto físico. El doctor se quitó los lentes y los limpió lentamente, como si estuviera procesando información difícil. Como médico, tengo la obligación de reportar cualquier sospecha de maltrato infantil. ¿Maltrato? La palabra salió de los labios de Ximena como un susurro ahogado. Doctor, yo jamás. Sofía es como mi hermana pequeña. Yo la protegería con mi vida. No estoy acusándote de nada, Ximena, pero necesito que estés muy atenta. Si alguien en esa casa está lastimando a Sofía, necesitamos identificarlo rápidamente. El viaje de regreso a la mansión transcurrió en un silencio tenso. Sofía se había quedado dormida en el asiento trasero, y Ximena no podía quitarse de la mente las palabras del doctor. ¿Quién podría estar lastimando a la niña? Rodrigo trabajaba largas horas y cuando estaba en casa, se mostraba cariñoso aunque distante. El personal doméstico era mínimo y de confianza. Solo quedaba Regina, murmuró para sí misma, sintiendo inmediatamente culpable por la sospecha, pero no podía negar que últimamente había notado cierta tensión en la forma en que Regina interactuaba con Sofía. Pequeños comentarios ácidos, una impaciencia que antes no mostraba, miradas que duraban demasiado tiempo cuando creía que nadie la observaba. Al llegar a la mansión, Regina las esperaba en la entrada principal, con esa sonrisa perfectamente modulada que nunca llegaba completamente a sus ojos. ¿Cómo estuvo el chequeo?, preguntó, mientras ayudaba a cargar a Sofía dormida. Bien, respondió Ximena, estudiando el rostro de Regina en busca de alguna pista. El doctor dice que está saludable. Qué bueno escuchar eso. Regina acomodó a Sofía en sus brazos con una delicadeza que parecía calculada. Aunque he notado que la niña ha estado un poco rebelde últimamente, a veces los niños necesitan disciplina firme. Algo en el tono de Regina hizo que todos los instintos protectores de Ximena se activaran. Disciplina, Sofía es un ángel, nunca ha necesitado más que palabras suaves. Ay, Ximena, eres muy joven todavía. ¿No entiendes que a veces la bondad se confunde con debilidad? Regina subió las escaleras con Sofía en brazos. Los niños pueden ser manipuladores cuando sienten que pueden salirse con la suya. Esa noche, después de que Rodrigo regresara del trabajo, Ximena no pudo concentrarse en sus tareas habituales. Se encontró merodeando cerca del cuarto de Sofía, atenta a cualquier sonido inusual. Alrededor de las 10 de la noche, escuchó voces en el pasillo, se asomó cuidadosamente y vio a Regina entrando al cuarto de Sofía. La niña ya debería estar profundamente dormida, pero Ximena pudo escuchar susurros y luego un gemido suave que le encogió el corazón. Sin pensarlo 2 veces, se dirigió hacia la habitación. La puerta estaba entreabierta y a través de la rendija pudo ver a Regina inclinada sobre la cama de Sofía. Tenía algo en la mano, algo que parecía: ¿se puede saber qué haces aquí? La voz fría de Regina la sobresaltó. La mujer había aparecido detrás de ella sin que se diera cuenta. Yo escuché ruidos y quise asegurarme de que Sofía estuviera bien. La niña está perfectamente. Tenía una pesadilla y vine a calmarla. Regina cerró la puerta del cuarto con firmeza. No necesita que la molesten más. Pero Ximena había visto suficiente. En la mano de Regina
Había un pequeño objeto que había desaparecido rápidamente en el bolsillo de su bata y en el brazo de Sofía había notado lo que parecía ser otra marca rojiza. «Regina, creo que deberíamos hablar con el señor Herrera sobre... ¿Sobre qué? Exactamente». La voz de Regina había adquirido un tono peligroso. «¿Sobre tus imaginaciones? ¿O sobre el hecho de que una empleada está cuestionando la autoridad de la persona que lleva 10 años cuidando esta familia?» Ximena sintió como si la hubieran abofeteado. Regina nunca le había hablado con esa dureza, y la implicación era clara. Sabía exactamente cuál era su lugar en esa casa. «Solo me preocupo por Sofía», murmuró. «Claro que te preocupas. Todos nos preocupamos». Regina se acercó un paso más, y Ximena pudo sentir la intensidad de su mirada. Pero a veces... «Ximena, la preocupación puede llevarnos a ver cosas que no están ahí. ¿Me entiendes?» A la mañana siguiente, Ximena despertó con una sensación de dread que no podía explicar. Cuando fue a preparar el desayuno de Sofía, encontró a la niña sentada en su cama, mirando por la ventana con una expresión ausente que era demasiado madura para sus 6 años. «Buenos días, princesa. ¿Dormiste bien?» Sofía se volvió hacia ella, y Ximena notó inmediatamente las ojeras bajo sus ojos verdes. «Xime, ¿tú me crees cuando te digo algo?» «Por supuesto, mi amor. Siempre te voy a creer». La niña dudó por un momento, como si estuviera pesando las consecuencias de sus palabras. «A veces, cuando estoy dormida, alguien viene a mi cuarto, pero cuando despierto, me dicen que solo fue un sueño». El corazón de Ximena comenzó a latir más rápido. «¿Alguien viene a tu cuarto? ¿Quién?» Pero antes de que Sofía pudiera responder, la puerta se abrió y Regina entró con una bandeja del desayuno. «Buenos días, pequeña. Traje tus hot cakes favoritos». Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos se posaron en Ximena con una advertencia silenciosa. Sofía se calló inmediatamente, y Ximena comprendió con una claridad aterradora que la niña tenía miedo, no del coco o de los monstruos bajo la cama, sino de una amenaza real y presente que vivía bajo el mismo techo, y en ese momento supo que tenía que hacer algo, aunque no sabía exactamente qué ni cómo, porque si no protegía a Sofía, ¿quién lo haría? 3 días después de la visita al doctor Sebastián, la tranquilidad aparente de la mansión Herrera se vio interrumpida por la llegada de una mujer elegante de unos 40 años, vestida con un traje sastre azul marino y portando un maletín de cuero. Mónica Herrera, trabajadora social del DIF, había llegado sin previo aviso, como era protocolo en estos casos. «Señor Herrera, lamento presentarme de esta manera», dijo Mónica con profesionalismo frío mientras Rodrigo la recibía en su estudio. «Hemos recibido un reporte sobre posible maltrato infantil en su hogar». Rodrigo sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. «¿Maltrato? ¿Eso es imposible? Sofía es la niña de mis ojos». «Por supuesto, señor. Entiendo que debe ser un shock, pero tengo la obligación legal de investigar cualquier denuncia que involucre el bienestar de un menor». Mónica abrió su maletín y sacó una carpeta. El doctor Sebastián Morales reportó hematomas inconsistentes con lesiones accidentales y cambios conductuales preocupantes en la menor. Desde el pasillo, Ximena escuchó la conversación mientras llevaba la ropa limpia de Sofía a su habitación. Su corazón se aceleró cuando comprendió la gravedad de la situación. Regina apareció a su lado como una sombra, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué situación tan terrible», murmuró Regina, aunque su tono no reflejaba sorpresa genuina. «Pobrecita Sofía, espero que encuentren al responsable rápidamente». «¿Usted sabía de esto?», preguntó Ximena, estudiando el rostro impasible de Regina. «Una sospecha aquí y allá, pequeños detalles que una persona observadora no puede ignorar». Regina bajó la voz. «Por ejemplo, la forma en que la niña ha estado actuando últimamente cuando cierta persona está cerca». Un escalofrío recorrió la espalda de Ximena. «¿Qué quiere decir con eso?». Antes de que Regina pudiera responder, Mónica salió del estudio acompañada de Rodrigo, cuyo rostro había adquirido un color ceniciento. «Necesito hablar con todo el personal doméstico», anunció Mónica, y por supuesto, con la cuidadora principal de la menor. Los siguientes minutos pasaron como una pesadilla surrealista. Mónica entrevistó primero a Regina, quien proporcionó su testimonio con una precisión inquietante. Habló de cambios sutiles en el comportamiento de Sofía,
de momentos en que la había encontrado llorando después de estar con Jimena, de una preocupante intimidad entre la niñera y la niña. «Entiendo que puede sonar cruel señalar a una muchacha tan joven», dijo Regina con voz dolida. «Pero mi deber es proteger a esta familia. He notado que Sofía muestra signos de ansiedad específicamente cuando Ximena la está bañando o cambiando de ropa. Cada palabra era como una puñalada para Ximena, quien esperaba su turno en el salón principal. ¿Cómo era posible que Regina estuviera construyendo esa narrativa tan convincente? Cuando finalmente la llamaron, Ximena entró al estudio con las piernas temblorosas. Rodrigo estaba sentado detrás de su escritorio, evitando su mirada, mientras Mónica la observaba con esa neutralidad profesional que de alguna manera era peor que una acusación directa. «Ximena Valdés», comenzó Mónica. Comenzó, consultando sus notas. «Usted ha sido la cuidadora principal de Sofía Herrera durante los últimos 2 años, ¿es correcto?» «Sí, señora. Sofía es como mi hermana pequeña. Eso he escuchado. Una relación muy cercana». Mónica hizo una anotación. «¿Ha notado algún cambio en el comportamiento de la menor recientemente?» «Sí, pero yo pensé que...» Ximena se detuvo, dándose cuenta de que cualquier cosa que dijera podría ser interpretada como una admisión de culpa. «Ha estado más callada, pero pensé que era porque extrañaba a su mamá». «Señorita Valdés, ¿alguna vez ha perdido los estribos con Sofía? Incluso los cuidadores más dedicados pueden experimentar momentos de frustración». «Jamás». La respuesta salió con una vehemencia que pareció sorprender a Mónica. «Yo jamás le haría daño a Sofía. La amo con todo mi corazón». Después de la entrevista, Mónica solicitó revisar la habitación de Ximena. Lo que encontró allí cambió todo el curso de la investigación. En el pequeño closet, detrás de algunas cajas, había varios juguetes de Sofía rotos de manera violenta. Un osito de peluche con los ojos arrancados, una muñeca con el brazo desprendido, bloques de construcción fracturados. «¿Puede explicar esto?», preguntó Mónica, mostrando los juguetes dañados. Ximena se quedó sin palabras. Nunca había visto esos juguetes antes, y definitivamente no sabía cómo habían llegado a su habitación. «Yo no sé cómo llegaron ahí. Yo no rompí esas cosas». Pero la evidencia era abrumadora. Mónica también encontró una pequeña grabadora digital escondida en el cajón del escritorio de Ximena. Al reproducir el contenido, se escucharon gritos infantiles y la voz de una mujer diciéndole a un niño que se callara. «Esta no es mi voz», protestó Ximena desesperadamente. «Alguien puso estas cosas aquí». Rodrigo, que había permanecido en silencio durante toda la inspección, finalmente habló. «Mónica, tiene que haber algún error. Ximena ha sido maravillosa con Sofía». «Señor Herrera, entiendo que esto debe ser muy difícil para usted, pero la evidencia es bastante concluyente». Mónica guardó la grabadora en una bolsa de evidencia. «Voy a tener que solicitar que la señorita Valdés sea detenida mientras se completa la investigación». Las siguientes horas pasaron como una película en cámara lenta. Llegaron los oficiales de policía y Ximena se encontró con las manos esposadas a la espalda, mientras le leían sus derechos. Regina observaba desde la escalera, con una expresión de tristeza perfectamente actuada, mientras Rodrigo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. «Señor Herrera, usted me conoce», gritó Ximena mientras los oficiales la escoltaban hacia la puerta. «Usted sabe que yo jamás lastimaría a Sofía». Fue en ese momento cuando ocurrió. Mientras pasaban junto a Rodrigo, el collar de Ximena se salió de debajo de su blusa, y el pequeño pingente dorado quedó visible bajo las luces del vestíbulo. Rodrigo lo vio y se quedó paralizado, como si hubiera visto un fantasma. El mundo se detuvo. Sus ojos se fijaron en cada detalle del pequeño corazón dorado, la delicada filigrana, el brillo particular del oro de 18 quilates, la pequeña cadena que él mismo había elegido. Era imposible. Tenía que ser una coincidencia. Pero cuando Ximena se volvió hacia él, con esos ojos verdes llenos de lágrimas y desesperación, sintió como si un rayo lo hubiera golpeado. Con manos temblorosas, Rodrigo se acercó y tomó el pingente entre sus dedos. Le dio la vuelta con cuidado, y ahí estaba, grabada en letras microscópicas que solo él conocía, la inscripción P.H. Amor eterno. «Papá, ¿dónde conseguiste esto?», susurró, su voz quebrándose. «Fue de mi mamá», respondió Ximena.
confundida por la reacción de Rodrigo. «Es lo único que tengo de ella». Los oficiales se impacientaron. «Señor, necesitamos proceder». Pero Rodrigo no podía moverse. Ese pingente era único. Había sido diseñado especialmente por él para el 5º cumpleaños de Paloma. Solo existía uno en todo el mundo, y había desaparecido junto con su hija hace 13 años. «Esperen», murmuró, su mente trabajando frenéticamente. «Esperen un momento». Mónica se acercó, preocupada por el estado de Rodrigo. «Señor Herrera, ¿se encuentra bien?» Rodrigo miró a Jimena como si la viera por primera vez. Los ojos verdes, la forma de la barbilla, ese pequeño lunar cerca de la oreja izquierda que había besado miles de veces cuando era bebé. ¿Cómo no lo había visto antes? «Mónica», dijo con voz ronca, «necesito pedirle un favor. ¿Sería posible que Ximena cumpliera arresto domiciliario aquí, en mi casa, y no me siento mientras se completa la investigación?» «Señor Herrera, eso es muy irregular. Soy una persona respetable en esta comunidad. Puedo garantizar que no huirá. Y tengo razones para creer que esta situación es más compleja de lo que parece». Mónica lo estudió cuidadosamente. «¿Qué tipo de razones?» Rodrigo miró una vez más el pingente. Luego los ojos de Ximena. «Razones que necesito investigar antes de que se cometa una injusticia irreparable». Media hora después, Ximena se encontraba libre de las esposas, pero confinada a la mansión Herrera bajo supervisión estricta. No entendía por qué Rodrigo había intercedido por ella, pero cuando lo vio estudiando su pingente con esa expresión de shock y reconocimiento, supo que había algo mucho más grande en juego, algo que tenía que ver con su pasado, con esa sensación de familiaridad que siempre había sentido en esa casa, y con los fragmentos de memorias que danzaban en los bordes de su conciencia como fantasmas esperando ser reconocidos. La habitación que le habían asignado a Jimena para su arresto domiciliario era paradójicamente la misma que había ocupado durante 2 años como empleada, pero ahora se sentía como una prisión dorada. Las ventanas tenían cerrojos especiales, y un oficial de seguridad montaba guardia discretamente en el pasillo. Sin embargo, lo que más la atormentaba no eran las restricciones físicas, sino la mirada que Rodrigo le había dirigido cuando vio su pingente. Era como si hubiera visto un fantasma. La doctora Carmen Reyes llegó al 3er día de confinamiento. Era una mujer de mediana edad, con cabello gris, recogido en una cola de caballo, y unos ojos azules que transmitían una calidez profesional inmediata. Especialista en psiquiatría forense, había sido contratada por Mónica Herrera para evaluar el estado mental de Ximena. «Buenos días, Ximena. Soy la doctora Reyes. Estoy aquí para ayudarte a procesar todo lo que está pasando». Se sentó en la silla frente a la cama, manteniendo una distancia respetuosa. «Sé que esto debe ser muy confuso y aterrador para ti. Doctora, yo no le hice daño a Sofía», dijo Ximena inmediatamente, las palabras saliendo como una súplica desesperada. «Esa niña es lo más importante en mi vida. No entiendo cómo esas cosas llegaron a mi cuarto. Te creo, Ximena, y quiero que sepas que mi trabajo no es juzgarte, sino ayudarte a recordar todo lo que puedas sobre los últimos días, semanas, incluso años». La doctora Reyes abrió su libreta. «¿Puedes contarme sobre tu infancia? ¿Qué es lo más antiguo que recuerdas?» Ximena frunció el ceño, concentrándose. «Es extraño. Mis recuerdos de cuando era muy pequeña son borrosos, como si estuvieran envueltos en niebla». Se tocó instintivamente el pingente. «Recuerdo a mis papás adoptivos, Miguel y Rosa, pero siempre tuve la sensación de que había algo antes de ellos». «¿Qué tipo de sensaciones?» «Sueños, principalmente. Siempre el mismo. Estoy en una casa grande, con jardines enormes. Hay una escalera de mármol. Y alguien que huele a loción para después de afeitar me carga en brazos». Los ojos de Ximena se llenaron de lágrimas. Pero cuando le preguntaba a Rosa sobre eso, me decía que solo eran fantasías de niña. La doctora Reyes tomó notas cuidadosamente. «Hay algo más en esos sueños. Voces, rostros, una canción». Ximena cerró los ojos, concentrándose. «Alguien me cantaba sobre una muñeca de vestido azul que bailaba bajo la luna, pero es frustrante porque siento que debería recordar más, como si hubiera una pared en mi mente impidiéndome ver el resto». Esos bloqueos de memoria pueden ocurrir cuando el cerebro trata de protegernos de traumas. ¿Recuerdas algo sobre cómo llegaste con Miguel y Rosa?»
Ximena negó con la cabeza. Rosa siempre me decía que mis padres biológicos habían muerto en un accidente cuando yo tenía 5 años y que ellos me adoptaron del orfanato San José en Guadalajara. Pero doctora, su voz se quebró. Tengo la horrible sensación de que nada de lo que me dijeron sobre mi pasado es verdad. Mientras Ximena hablaba con la doctora Reyes. En otra parte de la ciudad, Rodrigo se reunía con Aurelio Vega en un café discreto del centro. Aurelio era un investigador privado de 55 años, ex policía con una reputación impecable y la única persona en quien Rodrigo había confiado durante los últimos 13 años de búsqueda infructuosa. Aurelio, necesito que investigues a una muchacha. Rodrigo deslizó una fotografía de Ximena sobre la mesa. Su nombre es Ximena Valdés. Dice ser de Guadalajara, supuestamente huérfana desde los 5 años. Aurelio estudió la foto con ojo experto. ¿Qué te hace sospechar de ella? Rodrigo respiró profundamente antes de sacar su teléfono y mostrarle una foto del pingente. Porque lleva puesto esto, y este collar lo mandé a hacer específicamente para Paloma en su 5º cumpleaños. Los ojos de Aurelio se abrieron como platos. Dios mío, Rodrigo, estás sugiriendo que esta muchacha es... No sé qué estoy sugiriendo, solo sé que ese pingente es único en el mundo. Tiene la inscripción que solo yo conozco, y desapareció junto con mi hija hace 13 años. Rodrigo se pasó las manos por el cabello, visiblemente agitado. Necesito que investigues todo sobre ella, sus documentos, su historia, el orfanato, todo. Lo haré, pero Rodrigo, si realmente es Paloma, ¿por qué está acusada de lastimar a tu otra hija? Esa es exactamente la pregunta que me está volviendo loco, de vuelta en la mansión. La sesión con la doctora Reyes había tomado un giro inesperado. Bajo hipnosis ligera, Ximena había comenzado a recordar fragmentos más específicos. Estoy en un cuarto grande, con paredes amarillas, murmuró con los ojos cerrados. Hay juguetes por todas partes y hay un hombre que me lee cuentos. Tiene una voz profunda y cálida. Me dice, mi princesita, y me hace cosquillas hasta que no puedo parar de reír. ¿Puedes ver su rostro? No claramente, pero tiene ojos oscuros, como el señor Herrera. Ximena se estremeció ligeramente. ¿Por qué siento que conozco esta casa desde antes de trabajar aquí? Doctora, a veces nuestro subconsciente reconoce lugares que hemos visitado antes, incluso si no tenemos recuerdos conscientes de ello. La doctora mantuvo su voz calmada y profesional. ¿Hay algún lugar específico en esta casa que te genere sensaciones particulares? El jardín trasero. Siempre que camino por ahí, siento como si hubiera jugado allí antes. Y hay una habitación en el 2º piso que siempre está cerrada. Cada vez que paso frente a esa puerta, me dan ganas de llorar, y no sé por qué. La doctora Reyes intercambió una mirada significativa con el oficial de seguridad que monitoreaba la sesión. Esa habitación cerrada era algo que definitivamente necesitaba investigar. Esa tarde, cuando Rodrigo regresó del trabajo, encontró a Sofía sentada en la escalera principal, abrazando a su osito de peluche favorito. La niña tenía esa expresión melancólica que se había vuelto demasiado común desde la detención de Ximena. «Hola, princesa. ¿Cómo estuvo tu día?» «Triste, papá». «Extraño a Xime». Sofía lo miró con esos ojos verdes que le recordaban tanto a... ¿Es verdad que ella me lastimó? La pregunta golpeó a Rodrigo como un puñetazo. Se sentó en el escalón junto a su hija y la abrazó. «No lo sé, mi amor. Estamos tratando de averiguar la verdad. Pero papá, Xime me cantaba la canción de la muñeca azul. ¿Cómo podía saber esa canción si nunca se la enseñé?» Rodrigo se quedó helado. La canción de la muñeca de vestido azul era algo que él había inventado exclusivamente para Paloma. Nunca se la había cantado a Sofía, nunca se la había cantado a nadie más. Era su secreto especial, su juego privado entre padre e hija. «Sofía, ¿estás segura de que Ximena conocía esa canción?» «Sí, papá. A veces, cuando tenía pesadillas, ella me la cantaba bajito y me ayudaba a dormir. Decía que le recordaba a alguien muy especial». El corazón de Rodrigo comenzó a latir tan fuerte que pensó que Sofía podría escucharlo. Solo había una explicación posible, pero era tan increíble, tan imposible, que su mente se resistía a aceptarla. Esa noche, incapaz de dormir, Rodrigo subió al 2º piso y se detuvo frente a la puerta que había permanecido cerrada durante 13 años. Con manos temblorosas,
Sacó la llave que siempre llevaba en su billetera y abrió la habitación de Paloma. Todo seguía exactamente igual que el día que desapareció. La cama con el edredón de princesas, los juguetes cuidadosamente organizados, las paredes amarillas que ella había elegido porque era el color de la felicidad. Y ahí, en el tocador, estaba la cajita de música donde había guardado el pingente hasta la mañana de su cumpleaños. Se sentó en la pequeña cama y por primera vez en años se permitió llorar. Llorar por los años perdidos, por las preguntas sin respuesta y por la posibilidad aterradora y maravillosa de que su hija hubiera estado bajo su propio techo durante 2 años sin que él la reconociera. Al día siguiente, Aurelio lo llamó con las primeras noticias de su investigación. «Rodrigo, necesitas sentarte para esto. Los documentos de Ximena Valdés son falsificaciones perfectas, pero falsificaciones al fin, y el orfanato San José en Guadalajara no tiene registros de ninguna niña con ese nombre antes del año 2012, exactamente el año en que Paloma había desaparecido. Hay más», continuó Aurelio. «He estado investigando las redes de tráfico de identidades que operaban entre Ciudad de México y Guadalajara hace 13 años. Es un laberinto complejo, pero estoy empezando a encontrar conexiones». Rodrigo cerró los ojos, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Aurelio, ¿qué probabilidades hay de que Ximena sea realmente? Basándome en lo que he encontrado hasta ahora, diría que las probabilidades son muy altas. Pero Rodrigo, si es cierto, entonces alguien ha estado orquestando esto durante años. Alguien que conoce la verdad y ha estado esperando el momento perfecto para usarla. La biblioteca de la mansión Herrera se había convertido en el centro de operaciones improvisado de Aurelio Vega. Mapas, fotografías, documentos y líneas de tiempo cubrían la mesa de caoba antigua mientras el investigador trabajaba meticulosamente para desentrañar una conspiración que había durado más de una década. «Mira esto, Rodrigo», dijo Aurelio, señalando una serie de documentos esparcidos sobre la mesa. «He rastreado la ruta que siguió la identidad falsa de Ximena. Los papeles fueron fabricados por una organización que se especializaba en reubicación de menores. Oficialmente, ayudaban a niños huérfanos a encontrar nuevas familias. Extraoficialmente traficaban niños», completó Rodrigo, sintiendo náuseas al comprender la magnitud del horror. «Exacto, y aquí está lo más perturbador. Miguel y Rosa Valdés, los supuestos padres adoptivos de Ximena, recibieron pagos mensuales considerables desde 2012 hasta 2018. Después de esa fecha, ambos murieron en un accidente automovilístico muy conveniente». Rodrigo estudió las fotografías de Miguel y Rosa. Eran personas de aspecto humilde, trabajadores honestos que probablemente habían creído que estaban salvando a una niña huérfana. ¿Crees que sabían la verdad? Mi instinto me dice que no. Probablemente les dijeron que Ximena era realmente huérfana y que los pagos eran subsidios gubernamentales. Lo que me preocupa es quién estuvo enviando ese dinero todos esos años. En ese momento, Regina entró a la biblioteca llevando una bandeja con café. Su presencia siempre había sido tranquilizadora para Rodrigo, pero ahora, con todo lo que estaba descubriendo, comenzaba a verla con otros ojos. «Disculpen la interrupción», dijo Regina con su sonrisa profesional habitual. «Pensé que podrían necesitar algo de café mientras trabajan». «Gracias, Regina». Rodrigo la observó cuidadosamente mientras servía las tazas. «¿Recuerdas algo inusual sobre el día que contraté a Ximena hace 2 años?» Regina se detuvo imperceptiblemente, apenas una fracción de segundo. Pero Aurelio lo notó. ¿Inusual? No, nada en particular. Era una muchacha que necesitaba trabajo, y nosotros necesitábamos una niñera para Sofía. ¿Por qué la pregunta? Simple curiosidad. Rodrigo intercambió una mirada con Aurelio. ¿Podrías revisar si Sofía necesita algo? No la he visto en un rato. Después de que Regina se fue, Aurelio se inclinó hacia Rodrigo. Hay algo en esa mujer que no me cuadra. Voy a investigar también su pasado. Mientras tanto, en su habitación, Ximena continuaba las sesiones con la doctora Reyes. Los recuerdos estaban regresando con mayor claridad, pero también con mayor dolor. «Veo a una mujer rubia», murmuró Ximena con los ojos cerrados, sumergida en un estado de relajación profunda. «Está gritando, está muy alterada.
Me toma de la mano y me dice que vamos a ir de aventura, pero no quiero ir. Quiero quedarme con... ¿Con quién quieres quedarte, Ximena? Con papá. Quiero quedarme con mi papá. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas cerradas. Le grito que no me lleve, pero ella dice que es por mi bien. Hay un auto afuera, y dentro hay un hombre que huele mal y tiene los ojos rojos. La doctora Reyes tomó notas rápidamente. Esos detalles coincidían con el perfil de traficantes de drogas y personas. ¿Qué pasa después del auto? Todo se vuelve borroso. Me dan algo que sabe horrible y después despierto en un lugar diferente. Hay una mujer mayor, no la rubia, que me dice que me llamo Ximena ahora y que mis papás están en el cielo. ¿Recuerdas cómo te llamabas antes? Ximena luchó contra la niebla en su mente. Empieza con P. Paloma. Mi nombre era Paloma. El shock de ese reconocimiento la sacó abruptamente del trance. Abrió los ojos y miró a la doctora Reyes con una mezcla de terror y comprensión. Doctora, ¿es posible que yo sea la hija perdida del señor Herrera? Antes de que la doctora pudiera responder, Sofía apareció en la puerta de la habitación. La niña había logrado esquivar al guardia de seguridad y corría hacia Ximena con los brazos extendidos. «Xime, te extrañé tanto». Ximena abrazó a la pequeña, sintiendo cómo su corazón se quebraba y se reparaba al mismo tiempo. «Yo también te extrañé, princesa. Xime, ¿por qué todos dicen que me lastimaste? Yo sé que tú nunca me harías daño, porque alguien está mintiendo, mi amor, pero vamos a descubrir la verdad». Sofía se acurrucó en los brazos de Ximena. «¿Me cantas la canción de la muñeca azul? ¿Me ayuda a no tener miedo?» Ximena comenzó a cantarle suavemente, y las palabras fluyeron de su memoria como si nunca las hubiera olvidado. Había una vez una muñeca de vestido azul, que bailaba sola bajo la luz de la luna, esperando a que su papá regresara, para llevarla a casa donde la esperaba. La doctora Reyes observó la escena con creciente comprensión. Esa canción no era algo que una niñera hubiera aprendido por casualidad. Era algo íntimo, personal, familiar. Desde el pasillo, Regina había estado escuchando la conversación. Su rostro, habitualmente controlado, mostraba signos de pánico creciente. Todo se estaba desmoronando más rápido de lo que había anticipado. Esa noche, después de que Sofía regresara a su habitación, Rodrigo decidió confrontar directamente a Ximena. Entró a su habitación acompañado de la doctora Reyes, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría explotar. «Ximena, necesito preguntarte algo muy importante». Se sentó frente a ella, estudiando cada detalle de su rostro. «¿Has recordado algo sobre tu vida antes de los 5 años?» «Sí», respondió Ximena con voz temblorosa. «He recordado muchas cosas, creo que mi nombre real es Paloma, y creo que usted es mi papá». Las palabras cayeron como bombas en el silencio de la habitación. Rodrigo sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. «El pingente», murmuró. «¿Recuerdas el día que te lo di?» Ximena cerró los ojos, concentrándose. «Era mi cumpleaños, cumplía 5 años. Había una fiesta en el jardín, con globos rosas y una piñata de princesa. Usted me cargó en sus brazos y me dijo que era un regalo especial, que siempre me iba a proteger sin importar dónde estuviera». Rodrigo no pudo contener más las lágrimas. Se acercó y tomó las manos de Ximena entre las suyas. «Paloma, mi pequeña Paloma, ¿realmente eres tú?» «Papá», susurró Ximena, y esa simple palabra desató años de dolor y esperanza acumulados. Padre e hija se abrazaron mientras la doctora Reyes documentaba silenciosamente el momento más emotivo de su carrera, pero su celebración fue interrumpida por un grito desgarrador que provenía del piso de abajo. Era Sofía. Los tres corrieron escaleras abajo, siguiendo los gritos que venían del jardín trasero. Encontraron a la niña en el suelo, con Regina inclinada sobre ella, aparentemente tratando de ayudarla. «Se cayó del árbol», exclamó Regina con voz alarmada. Estaba tratando de alcanzar algo en las ramas altas y perdió el equilibrio. Pero Ximena notó inmediatamente que algo no encajaba. Sofía tenía marcas en los brazos que no eran consistentes con una caída, y Regina tenía tierra fresca bajo las uñas como si hubiera estado cavando. «Sofía, mi amor, ¿qué pasó realmente?», preguntó Ximena, arrodillándose junto a la niña. «Regina me dijo que tenía un regalo especial enterrado bajo el árbol», sollozó Sofía. «Pero cuando empecé a cavar, me lastimó.
y me dijo que si le contaba a alguien, te iban a llevar lejos para siempre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Regina se había quedado inmóvil, su máscara de preocupación desmoronándose lentamente mientras se daba cuenta de que había sido descubierta. «Regina», dijo Rodrigo con voz peligrosamente baja, «creo que necesitamos tener una conversación muy seria». Pero Regina ya estaba corriendo hacia la casa. Sabiendo que su juego había llegado a su fin, Aurelio, que había estado monitoreando la situación desde las ventanas del segundo piso, la interceptó en la puerta trasera. «No tan rápido, señora Morales. Creo que tiene mucho que explicar». Y mientras Regina era inmovilizada, Ximena abrazó a Sofía, comprendiendo finalmente que su pesadilla estaba a punto de terminar, pero que la verdad completa aún estaba por revelarse. La sala de interrogatorios improvisada en el estudio de Rodrigo tenía una tensión que se podía cortar con cuchillo. Regina estaba sentada en una silla, con las muñecas esposadas, mientras Aurelio, Rodrigo, la doctora Reyes y Mónica Herrera la observaban. Su máscara de eficiencia perfecta había desaparecido, reemplazada por una expresión de desafío desesperado. «No tienen pruebas de nada», murmuró Regina, aunque su voz temblaba ligeramente. «Es la palabra de una niña traumatizada contra la mía. Regina». «Hemos estado trabajando juntos durante 10 años», dijo Rodrigo con voz cansada. «Dame al menos el beneficio de una explicación. ¿Por qué lastimaste a Sofía? ¿Por qué trataste de incriminar a Ximena?» «¿Ximena?» Regina soltó una risa amarga. «¿Todavía la llamas así? Vamos, Rodrigo. Los dos sabemos quién es realmente esa muchacha». El silencio se extendió como una mancha de aceite. Aurelio se inclinó hacia adelante. «¿Qué sabes sobre la verdadera identidad de Ximena?» «Sé que es Paloma Herrera. Lo supe desde el momento en que puso un pie en esta casa hace 2 años». Regina miró directamente a Rodrigo. «¿Realmente pensaste que no la reconocería? Tiene tus mismos ojos, la misma forma de fruncir el ceño cuando está concentrada». Rodrigo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Si sabías quién era, ¿por qué no me dijiste nada?» «Porque tenía mis propios planes». La sonrisa de Regina era glacial. «¿Sabes lo que es pasar 10 años esperando el momento perfecto para venganza?» Aurelio intercambió una mirada con la doctora Reyes. «¿Venganza por qué, Regina?» Antes de que Regina pudiera responder, su teléfono comenzó a sonar. Aurelio lo revisó y vio un número desconocido con código de área de Tijuana. «¿Esperas alguna llamada?», preguntó. «Contesta», dijo Regina con resignación. «Es hora de que sepan toda la verdad». Aurelio puso el teléfono en altavoz, una voz femenina, ronca por años de abuso. Se escuchó al otro lado de la línea. «Regina, soy Consuelo Vázquez. Vi las noticias sobre la mansión Herrera. ¿Es cierto que encontraron a la niña?» Regina cerró los ojos. «Sí, Consuelo, la encontraron. Dios mío», la voz se quebró. «Después de todos estos años, no he podido dormir bien ni un solo día desde que participé en eso. ¿Está bien? ¿La pequeña Paloma está bien?» Rodrigo sintió como si el mundo se tambaleara. «¿Quién es Consuelo Vázquez?», preguntó con voz ronca. Regina suspiró profundamente. Consuelo Vázquez es una enfermera retirada que trabajaba en una clínica clandestina en las afueras de la ciudad hace 13 años. Ella fue quien ayudó a preparar a Paloma para su nueva identidad. «Por favor». La voz de Consuelo salía distorsionada por el altavoz. «Dejen que les explique. Yo no sabía que era secuestro. Me dijeron que era una reubicación legal, que la madre había perdido la custodia y que era por el bien de la niña». Aurelio tomó el control de la conversación. «Señora Vázquez, soy investigador privado. Necesito que nos cuente exactamente qué pasó hace 13 años». El silencio al otro lado del teléfono duró varios segundos antes de que Consuelo comenzara a hablar con voz quebrada. «Valentina. Solís llegó a la clínica con la niña una noche de octubre de 2012. Estaba desesperada, temblando, claramente bajo la influencia de algo. Traía a una pequeña hermosa, de 5 años, que lloraba y pedía por su papá». Rodrigo se aferró al borde del escritorio. «¿Qué le hicieron a mi hija? La sedamos primero para calmarla. Después el doctor Mendoza le hizo pequeños cambios en su apariencia. Una cicatriz falsa en la frente, cambio de color de cabello de castaño a negro, pequeños cortes que sanarían como marcas naturales.
La voz de Consuelo se convirtió en un susurro atormentado. Pero lo peor fue lo que vino después. ¿Qué vino después?, preguntó la doctora Reyes, aunque ya sospechaba la respuesta. Drogas experimentales, productos químicos que causaban amnesia selectiva. El doctor Mendoza había estado experimentando con ellos durante años. La idea era borrar los recuerdos específicos de su vida anterior, mientras preservaba las habilidades básicas y la personalidad. El horror de lo que estaba escuchando hizo que Rodrigo se sintiera físicamente enfermo. Le borraron la memoria a mi hija. ¿Qué clase de monstruos? No era mi decisión, gritó Consuelo a través del teléfono. Yo solo era enfermera, pero Valentina insistía en que era la única forma de que la niña pudiera adaptarse a su nueva vida sin trauma. Decía que era más compasivo hacer que olvidara que había tenido otra familia. Regina había permanecido en silencio durante el relato. Pero ahora habló con voz fría. Cuéntales sobre el dinero, Consuelo. Cuéntales quién pagó por todo eso. Valentina tenía deudas enormes con traficantes de drogas. Había personas muy peligrosas amenazando con matarla si no pagaba. Cuando supo que había compradores interesados en niños con documentos limpios, vio una oportunidad. ¿Compradores? Aurelio se inclinó hacia el teléfono. ¿Quiénes eran los compradores? Una red de traficantes que operaba entre México y Estados Unidos. Se especializaban en crear nuevas identidades para niños. A veces eran adopciones ilegales, a veces cosas peores. La voz de Consuelo se quebró completamente. Pero en el caso de Paloma, los papeles falsos fueron para una pareja en Guadalajara que realmente quería adoptar, Miguel y Rosa Valdés. Ellos no sabían la verdad. Rodrigo se dejó caer en su silla, abrumado por la magnitud de la traición. ¿Y el pingente? ¿Por qué le permitieron quedarse con el pingente? Eso fue Valentina, admitió Consuelo. Al final, cuando ya todo estaba hecho y estábamos preparando a la niña para el viaje a Guadalajara, Valentina se quebró. Lloraba y le decía a la pequeña que se quedara con el collar, que era lo único que le quedaba de su mamá del cielo. Creo que en el fondo de su conciencia drogada, sabía que había hecho algo imperdonable. ¿Dónde está Valentina ahora?, preguntó Mónica Herrera. Tomando notas rápidamente, Regina fue quien respondió. La última vez que supe de ella, estaba viviendo en las calles de Tijuana, completamente destruida por las drogas y la culpa. Aurelio se dirigió a Consuelo por el teléfono. Señora Vázquez, ¿estaría dispuesta a testificar sobre todo esto? Sí, respondió inmediatamente. He estado esperando 13 años para poder confesar lo que hicimos. Nunca debí haber participado en eso. Esa niña, sus gritos cuando pedía por su papá me han perseguido cada día desde entonces. La llamada terminó. Dejando la habitación sumida en un silencio pesado, Regina observaba a Rodrigo con una expresión extraña, mezcla de satisfacción y remordimiento. Ahora ya sabes la verdad completa sobre lo que le pasó a tu precious Paloma, dijo Regina con sarcasmo. Tu exesposa la vendió como si fuera un objeto para pagar sus deudas de drogas. Pero eso no explica por qué tú lastimaste a Sofía y trataste de incriminar a Ximena, señaló la doctora Reyes. Si sabías que era Paloma, ¿por qué no simplemente le dijiste la verdad a Rodrigo? La expresión de Regina se endureció, porque quería que Rodrigo sintiera el mismo dolor que yo he sentido toda mi vida, el dolor de ser rechazado por la familia que debería amarte. Aurelio frunció el ceño. ¿Qué relación tienes realmente con la familia Herrera? Regina. Regina se irguió en su silla, y por primera vez en la conversación, había orgullo en su voz. Soy Regina Morales, Herrera, hija no reconocida de don Eduardo Herrera. El shock en el rostro de Rodrigo fue inmediato y total. Eso es imposible. Mi padre nunca. Tu padre tuvo una aventura con mi madre, Esperanza Morales. En 1974, cuando quedó embarazada, él le dio dinero para irse de la ciudad y nunca reconoció mi existencia. La voz de Regina se volvió venenosa. Crecí sabiendo que tenía un hermano que heredó todo lo que me correspondía por derecho. Un hermano que vivía en una mansión mientras yo trabajaba desde los 14 años para sobrevivir. Regina. Rodrigo estaba procesando la información lentamente. Si realmente eres mi hermana, ¿por qué no me dijiste nada cuando empezaste a trabajar aquí? Al principio, pensé en hacerlo, pero después de verte vivir tu vida perfecta, con tu familia perfecta, decidí que merecimiento es mejor castigo.
Los ojos de Regina brillaban con lágrimas de rabia contenida. Cuando Paloma desapareció, fue justicia poética. Finalmente sentías el dolor de perder a alguien que amabas. Pero ella regresó, murmuró Aurelio, comenzando a entender el plan completo. Paloma regresó a tu vida sin que lo supieras, y eso arruinó tu venganza. Exacto. Así que decidí orquestar el reencuentro más cruel posible. Dejaría que padre e hija se reconocieran, que sintieran la felicidad del reencuentro, y después los separaría para siempre con acusaciones que destruirían sus vidas. El silencio que siguió fue interrumpido por pasos ligeros en el pasillo. Ximena apareció en la puerta, sosteniendo de la mano a Sofía, quien se veía pálida pero determinada. «Papá», dijo Ximena con voz firme. «Sofía tiene algo que decir». Sofía se acercó lentamente al escritorio donde Regina permanecía esposada, sus pequeños ojos verdes brillando con una determinación que desmentía su edad, a pesar de los hematomas en sus brazos. Caminaba con la cabeza en alto, sostenida por la mano protectora de Ximena. «Regina me lastimaba por las noches», dijo Sofía con voz clara, aunque temblaba ligeramente. «Venía a mi cuarto cuando todos dormían y me pellizcaba muy fuerte. Me decía que si le contaba a alguien, se iban a llevar a Xime para siempre y nunca la volvería a ver». El rostro de Regina se torció en una mueca de desdén. «Niños y sus imaginaciones». «No es imaginación», gritó Sofía, mostrando una fiereza que sorprendió a todos. «Me enseñaste los juguetes rotos en el cuarto de Xime. Dijiste que ella los había quebrado porque estaba enojada conmigo, pero yo te vi ponerlos ahí mientras ella estaba en el doctor». Mónica Herrera tomó notas rápidamente mientras la doctora Reyes se arrodilló frente a Sofía. «¿Hay algo más que quieras contarnos, pequeña?» Regina también hablaba por teléfono en mi cuarto. Decía cosas como: «El plan está funcionando, y pronto van a estar juntos para que puedas separarlos para siempre». Sofía miró directamente a Regina. «¿Por qué querías lastimar a mi familia?» Regina la observó con una frialdad que helaba la sangre. «Porque tu familia me robó la vida que me correspondía, niña estúpida». Rodrigo se acercó a Regina con pasos lentos, su rostro reflejando una mezcla de horror y comprensión. «Regina, si realmente eres mi hermana, si realmente eres hija de nuestro padre, ¿por qué elegiste el camino de la venganza en lugar de la reconciliación?» ¿Reconciliación? Regina soltó una carcajada amarga. Después de 45 años de ser la hija invisible, después de crecer en la pobreza mientras tú heredabas un imperio, Aurelio consultó sus notas. «Regina, he estado investigando tu pasado. Es cierto que Esperanza Morales trabajó para don Eduardo en 1974, pero también descubrí algo más interesante». Regina se tensó visiblemente. «¿Qué?» «Descubrí que don Eduardo dejó un fideicomiso para ti en su testamento, un fondo considerable que has estado recibiendo durante los últimos 15 años desde su muerte, transferido a una cuenta bajo el nombre de Esperanza Morales». Aurelio mostró los documentos bancarios. «Tu padre sí te reconoció, Regina, solo que lo hizo de manera discreta para proteger su reputación y la de tu madre». El shock en el rostro de Regina fue inmediato y devastador. Eso es imposible. Los registros están aquí. Transferencias mensuales de 50,000 pesos durante 15 años. Tu madre nunca te lo dijo porque murió poco después de que comenzaran las transferencias. Y aparentemente decidiste que preferías vivir con el resentimiento que investigar la verdad». Regina se quedó en silencio por un momento, procesando información que demolía las bases de su venganza. No puede ser cierto. Yo viví en la pobreza. Viviste en la pobreza porque elegiste rechazar el dinero cuando empezó a llegar, continuó Aurelio. Los registros muestran que devolviste todos los cheques durante los primeros 5 años. Después, aparentemente, decidiste aceptarlos, pero seguiste alimentando tu resentimiento. Ximena se acercó lentamente a Regina, su expresión mezcla de compasión y tristeza. «Regina, si sabías quién era yo desde hace 2 años, ¿por qué esperaste tanto tiempo para ejecutar tu plan? Porque quería que fuera perfecto», murmuró Regina, su voz perdiendo la fuerza anterior. «Quería que Rodrigo sintiera la esperanza antes de quitársela. Cuando llegaste aquí, no sabías quién eras realmente. Era demasiado fácil simplemente decirle la verdad. Necesitaba que fuera más dramático». La doctora Reyes tomó notas mientras observaba el colapso psicológico de Regina. «¿Cómo planeaste exactamente orquestar el reencuentro?»
Fue gradual. Primero, permití que Ximena y Sofía desarrollaran un vínculo emocional. Sabía que eventualmente Rodrigo notaría las similitudes físicas, especialmente si algo dramático llamaba su atención hacia ella. Regina miró el pingente que Ximena llevaba al cuello. El collar era la pieza clave. Sabía que tarde o temprano, Rodrigo lo vería claramente, y las falsas acusaciones contra Ximena. Necesitaba crear una situación donde el reconocimiento ocurriera en el momento más doloroso posible. ¿Qué podría ser más cruel que darse cuenta de que la persona que acabas de encontrar va a ser arrestada por lastimar a tu otra hija? Regina sonrió con amargura. La ironía perfecta. Rodrigo se sentó pesadamente en su silla. Regina, entiendo tu dolor, entiendo tu resentimiento hacia nuestro padre. Pero Paloma y Sofía son niñas inocentes. No merecían pagar por los errores de generaciones pasadas. Las niñas siempre pagan por los errores de los adultos, replicó Regina. Yo pagué por la cobardía de nuestro padre. Era hora de que tú sintieras lo mismo. En ese momento, el teléfono de Aurelio sonó nuevamente. Era el mismo número de Tijuana. Es Consuelo otra vez, anunció Aurelio antes de contestar en altavoz. Señor investigador, la voz de Consuelo sonaba más nerviosa que antes. He estado pensando sobre lo que hablamos, y hay algo más que deben saber. Algo sobre Valentina y lo que realmente pasó aquella noche. Adelante, señora Vázquez. Valentina dejó una carta aquella noche. Una carta dirigida a Rodrigo Herrera. La escribió después de que le dieron las drogas a la niña, cuando se dio cuenta completamente de lo que había hecho. El silencio en la habitación era total. Rodrigo se inclinó hacia el teléfono. ¿Qué decía la carta? Que se arrepentía, que las drogas la habían hecho tomar decisiones que jamás habría tomado sobria, que había dejado el pingente con la niña porque era su forma de pedir perdón, su forma de asegurar que algún día ustedes pudieran encontrarse nuevamente. ¿Dónde está esa carta?, preguntó Mónica Herrera. Yo la guardé todos estos años. Sabía que algún día sería importante. Puedo enviársela por correo electrónico ahora mismo si me dan una dirección. Aurelio proporcionó su correo electrónico, y en pocos minutos estaban leyendo las palabras escritas por Valentina 13 años atrás. Rodrigo, para cuando leas esto, ya será demasiado tarde para detener lo que he hecho. Las drogas me han convertido en un monstruo, y he vendido lo más precioso que teníamos para pagar deudas que nunca debí contraer. Paloma va a una nueva familia con una nueva identidad, pero le dejé su collar porque sé que tú la reconocerás. Es mi única forma de pedirte perdón. Cuida de nuestra hija cuando la encuentres. Ella no merece pagar por mis errores. Valentina. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Rodrigo mientras terminaba de leer. Ximena se acercó y puso una mano en su hombro. Papá, ella sabía que nos reencontraríamos, murmuró, en algún lugar dentro de toda esa confusión y dolor. Sabía que el amor sería más fuerte. Regina observaba la escena con una expresión extraña. Por primera vez desde su arresto, parecía genuinamente afectada por lo que estaba presenciando. ¿Sabes dónde puedo encontrar a Valentina?, preguntó Rodrigo a Consuelo a través del teléfono. Sí, la he visto en las calles cerca del Centro de Rehabilitación San Judas en Tijuana. Está muy mal, señor Herrera. Las drogas y la culpa la han destruido completamente. Voy a ir a buscarla, anunció Rodrigo con determinación. Merece saber que Paloma está bien, que está a salvo. Yo voy contigo, dijo Ximena inmediatamente. No, es demasiado peligroso. Papá, Ximena lo interrumpió con firmeza. Ella es mi madre biológica. Necesito hacer las paces con mi pasado, con todo mi pasado, para poder seguir adelante. Regina había estado escuchando en silencio, pero ahora habló con voz quebrada. Rodrigo, hermano, lo siento. Siento todo lo que hice. Mi dolor no justifica haber lastimado a esas niñas. Rodrigo la miró por un largo momento. Regina, vamos a conseguirte ayuda psicológica. Vas a tener que enfrentar las consecuencias legales de tus acciones, pero eres familia. No voy a abandonarte como tú pensaste que yo lo había hecho. Por primera vez en años, Regina Morales lloró lágrimas genuinas de arrepentimiento, sabiendo que su venganza había terminado, pero que tal vez, solo tal vez, había una oportunidad de redención en el horizonte. Los días siguientes al arresto de Regina transcurrieron en una atmósfera surrealista dentro de la mansión Herrera.
Ximena había sido oficialmente exonerada de todos los cargos, y la doctora Carmen Reyes continuaba con sesiones intensivas de terapia para ayudarla a recuperar completamente sus memorias reprimidas. El proceso era doloroso pero necesario. Cada recuerdo que regresaba era como una pieza de un rompecabezas que finalmente comenzaba a formar una imagen completa. «Hoy vamos a intentar algo diferente», dijo la doctora Reyes mientras preparaba la sesión en la biblioteca, que se había convertido en su consultorio temporal. «Vamos a usar algunos elementos físicos para estimular tu memoria. Rodrigo ha traído algunos objetos de tu infancia. Sobre la mesa de caoba había una colección cuidadosamente dispuesta, fotografías de cuando Paloma era pequeña, juguetes que habían permanecido intactos en su habitación cerrada, y una pequeña caja musical que tocaba su canción de cuna favorita». Ximena se acercó lentamente a la mesa, sintiendo cómo su corazón se aceleraba, al ver la primera fotografía, una imagen de ella a los 4 años en brazos de Rodrigo en el jardín de la mansión. Sintió una punzada familiar de reconocimiento. «Esta foto», murmuró, tomándola entre sus manos temblorosas. «Recuerdo ese día. Acababa de aprender a andar en triciclo y quería mostrarte lo que podía hacer». «¿Qué más recuerdas de ese día?», preguntó suavemente la doctora. Ximena cerró los ojos, concentrándose. «Había mariposas en el jardín, amarillas y naranjas. Tú me dijiste que las mariposas eran almas de ángeles que venían a visitarnos. Y después llegó ella». «¿Quién llegó, Ximena?» «Mamá Valentina, pero estaba diferente. Tenía los ojos rojos y hablaba muy rápido. Estaba enojada por algo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ximena. Me tomó de la mano muy fuerte y me dijo que teníamos que irnos inmediatamente. Los recuerdos comenzaron a fluir como una avalancha. Ximena se vio a sí misma a los 5 años, gritando y llorando mientras Valentina la arrastraba hacia un auto desconocido. Recordó el olor a cigarrillos y alcohol, las voces de extraños discutiendo sobre dinero, el terror de no entender qué estaba pasando. «Papá», susurró. «Yo gritaba tu nombre. Gritaba que quería quedarme contigo. Pero ella me decía que tú ya no me querías, que por eso me estaba llevando lejos». Rodrigo, que había estado observando desde una esquina de la habitación, se acercó y tomó las manos de su hija. «Yo nunca dejé de quererte, Paloma, ni un solo día en estos 13 años. Lo sé ahora. Mi corazón siempre lo supo, incluso cuando mi mente no podía recordar». Ximena tomó la caja musical y la abrió. La melodía familiar llenó la habitación, y con ella llegaron más recuerdos. «Solías cantarme esta canción todas las noches antes de dormir», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «Y cuando tenía pesadillas, venías corriendo a mi cuarto y me cantabas hasta que me volvía a dormir. La canción de la muñeca de vestido azul», murmuró Rodrigo. «Era nuestra canción especial». «Sí, y cuando se la canté a Sofía, sabía que la conocía de antes, pero no entendía por qué». Ximena sonrió a través de las lágrimas. «Ahora entiendo por qué me sentía tan conectada con ella desde el primer día. Era como si mi alma reconociera que era mi hermana pequeña». La doctora Reyes tomó notas mientras observaba el proceso de reconexión emocional entre padre e hija. «Ximena, ¿qué recuerdas sobre los días después de que Valentina te llevó?». El rostro de Ximena se ensombreció. «Dolor, mucho dolor y confusión. Me dieron algo que me hacía sentir muy enferma y mareada. Había doctores que no eran amables, que me hacían cosas que me daban miedo. ¿Recuerdas el procedimiento específico? Me cortaron el pelo, me pusieron algo en la frente que dolía mucho, y las inyecciones, tantas inyecciones que me hacían olvidar cosas». Ximena se estremeció. Cuando despertaba, no podía recordar dónde estaba o por qué estaba ahí. Solo sabía que algo terrible había pasado. Y después de eso, desperté en una casa diferente. Miguel y Rosa estaban ahí, siendo muy amables, diciéndome que era su nueva hija, que me llamaba Ximena, que mis padres reales habían muerto en un accidente. Ximena tocó su pingente, pero tenía esto puesto, y Rosa me dijo que había pertenecido a mi mamá del cielo. Rodrigo se limpió las lágrimas. «¿Miguel y Rosa te trataron bien?». «Sí, me amaron como si fuera su propia hija. Creo que realmente pensaban que me estaban salvando. Nunca sospecharon que yo tenía otra familia que me estaba buscando». Ximena hizo una pausa, pero siempre había algo dentro de mí que se sentía incompleto, como si estuviera viviendo la vida de alguien más. En ese momento,
Sofía apareció en la puerta de la biblioteca. La niña había estado especialmente pegada a Ximena desde el arresto de Regina, como si temiera que fuera a desaparecer nuevamente. ¿Puedo entrar?, preguntó tímidamente. Por supuesto, princesa, dijo Ximena, extendiendo los brazos. Sofía corrió hacia ella y se acurrucó en su regazo. Ya recordaste todo sobre cuando eras pequeña como yo. Estoy recordando poco a poco. Mi amor, es como armar un rompecabezas muy grande. Y ahora que ya sabes que eres mi hermana de verdad, te vas a quedar conmigo para siempre. La pregunta inocente de Sofía tocó el corazón de todos en la habitación. Ximena la abrazó más fuerte. Sí, princesa, ya nunca más nos van a separar. Y vas a seguir cantándome la canción de la muñeca azul todas las noches que quieras. Esa tarde, mientras Sofía tomaba su siesta, Rodrigo y Ximena caminaron juntos por el jardín donde habían jugado tantas veces cuando ella era pequeña. Cada paso despertaba nuevos recuerdos. El columpio donde él la empujaba hasta que gritaba de alegría. El rosal donde le había enseñado a oler las flores sin lastimarse con las espinas. La fuente donde solían echar monedas pidiendo deseos. Papá, dijo Ximena deteniéndose junto a la fuente, hay algo que necesito preguntarte. Lo que sea, mi amor. ¿Alguna vez dudaste de que me encontrarías? Rodrigo la miró directamente a los ojos. Hubo momentos oscuros, especialmente los primeros años, cuando parecía que todos los rastros llevaban a callejones sin salida, pero nunca dejé de creer que estabas viva, que algún día regresarías a casa. ¿Cómo podías estar tan seguro? Porque eres parte de mi alma, Paloma. Un padre sabe cuando su hija está viva. Lo siente aquí. Se tocó el pecho. Sin importar cuánto tiempo pase o cuán imposible parezca la situación, Ximena se acercó a la fuente y sacó una moneda de su bolsillo. ¿Sabes qué solía pedirle a esta fuente cuando era Ximena Valdés? ¿Qué? Pedía encontrar a mi familia real, pedía entender por qué siempre me sentía como si fuera de otro lugar. Arrojó la moneda al agua. Ahora pido algo diferente. ¿Qué pides ahora? Pido fuerzas para sanar completamente, para ser la hija que necesitas, la hermana que Sofía merece, y para honrar tanto la memoria de Miguel y Rosa, como el amor que tú nunca dejaste de tenerme. Padre e hija se abrazaron junto a la fuente, mientras el sol de la tarde pintaba el jardín con tonos dorados. En la ventana del segundo piso, Sofía los observaba con una sonrisa, sosteniendo su osito de peluche favorito. Esa noche, durante la cena familiar, la primera cena real en familia que habían tenido en 13 años, Ximena hizo una pregunta que había estado rondando su mente. «Papá, ¿qué vamos a hacer con respecto a Valentina?» Rodrigo dejó su tenedor sobre el plato. «Mañana viajamos a Tijuana. Consuelo me envió la dirección exacta donde la han visto. Es hora de cerrar ese capítulo de nuestras vidas. ¿Estás seguro de que quieres que vaya contigo? Estoy seguro de que necesitas ir, pero también estoy seguro de que, sin importar lo que encontremos allá, ya no puede lastimarnos. Somos una familia completa nuevamente, y nada ni nadie puede cambiar eso». Sofía levantó su vaso de leche como si fuera a hacer un brindis. «Por nuestra familia completa». Rodrigo y Ximena levantaron sus vasos también, y por primera vez en 13 años, la mesa de los Herrera resonó con risas genuinas y amor incondicional. Pero aún quedaba un encuentro pendiente, uno que prometía ser el más doloroso y, tal vez, el más sanador de todos. El viaje a Tijuana transcurrió en un silencio tenso. Rodrigo conducía mientras Ximena observaba el paisaje cambiante a través de la ventana, procesando la magnitud de lo que estaba a punto de enfrentar. Aurelio los acompañaba desde el asiento trasero, habiendo insistido en que necesitaban respaldo profesional para lo que podría ser un encuentro impredecible. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Rodrigo por tercera vez mientras se acercaban a los límites de la ciudad fronteriza. «Necesito hacerlo, papá. Necesito mirarla a los ojos y entender por qué destruyó nuestra familia». Ximena tocó su pingente nerviosamente. «Y tal vez necesito perdonarla para poder sanar completamente». El centro de rehabilitación San Judas estaba ubicado en una zona deteriorada de Tijuana, rodeado de calles donde la desesperación se palpaba en cada esquina. Consuelo Vázquez los esperaba en la entrada, visiblemente nerviosa pero determinada a ayudar. «Señor Herrera, señorita, Paloma, Ximena». Consuelo dudó sobre cómo dirigirse a ella. «Puedes decirme Ximena».
respondió con una sonrisa tranquilizadora. Es quien soy ahora. La he visto en las últimas 3 noches cerca del callejón detrás del edificio azul, explicó Consuelo mientras caminaban. Está muy mal. Las drogas y la culpa la han consumido completamente. No estoy segura de que los vaya a reconocer. Encontraron a Valentina Solís exactamente donde Consuelo había predicho. La mujer que una vez había sido hermosa y vibrante, ahora era una sombra demacrada, sentada contra una pared sucia, con ropa rasgada y el cabello enmarañado. Sus ojos, una vez verdes y brillantes, ahora eran vidriosos y perdidos. ¿Valentina? Rodrigo se acercó lentamente, su voz temblando. La mujer levantó la vista, y por un momento, algo de reconocimiento pasó por sus ojos. Rodrigo, no puede ser real. Tú solo vives en mis pesadillas. Soy real, Valentina, y sí he traído a alguien contigo. Ximena dio un paso adelante, y Valentina la miró con confusión creciente. ¿Quién? Esa cara me resulta familiar. Soy Paloma. Mamá, tu hija. El efecto fue inmediato y devastador. Valentina comenzó a temblar violentamente, sus manos cubriéndose el rostro mientras sollozos desgarradores emergían de lo más profundo de su pecho. No. Paloma está perdida. Paloma está muerta por mi culpa. Yo la maté. Yo vendí a mi niña hermosa por drogas malditas. Ximena se arrodilló frente a su madre biológica, sintiendo una mezcla compleja de compasión, dolor y necesidad de respuestas. No estoy muerta, mamá. Estoy aquí. Estoy viva. ¿Es real? Valentina extendió una mano temblorosa hacia el rostro de Ximena. ¿Realmente eres mi bebé? Soy real, y necesito que me expliques por qué lo hiciste. Necesito entender. Valentina miró alternadamente a Rodrigo y a Ximena, como si estuviera tratando de procesar una realidad demasiado increíble para aceptar. Estaba enferma, tan enferma. Las drogas me habían vuelto loca, y había gente muy mala que me iba a matar si no les pagaba. ¿Esa era la única opción?, preguntó Rodrigo, luchando por mantener su voz controlada. No podías haberme pedido ayuda. Tenía tanto miedo de que me quitaras a Paloma para siempre cuando descubrieras lo mal que estaba, miedo de que me mandaras a la cárcel. Valentina se mecía hacia adelante y hacia atrás. Pensé que si la llevaba lejos por un tiempo, hasta que me curara, después podríamos estar juntas otra vez. Pero me vendiste, mamá, dijo Ximena con voz quebrada. Me entregaste a extraños que borraron mi memoria. No sabía que iban a hacer eso, gritó Valentina. Me dijeron que era solo cambiar papeles, que la iban a llevar con una familia buena hasta que yo estuviera mejor. Cuando me dijeron lo de las drogas para la memoria, ya era demasiado tarde para detenerlo. Aurelio se mantuvo a una distancia respetuosa, pero observó cuidadosamente la interacción, listo para intervenir si la situación se volvía peligrosa. ¿Por qué me dejaste el pingente?, preguntó Ximena. Valentina se aferró a los barrotes de una ventana cercana, como si necesitara apoyo físico para seguir hablando, porque en el último momento, cuando vi tu carita asustada, supe que había cometido el error más terrible de mi vida. El collar era mi forma de pedirle perdón a Dios y a tu papá. Sabía que algún día él te encontraría por ese collar. ¿Sabías que él me estaba buscando? Esperaba que lo hiciera. Esperaba que me odiara lo suficiente como para no parar nunca de buscarme, de buscarte. Valentina miró directamente a Rodrigo. ¿Me odiaste, Rodrigo? ¿Me odiaste tanto como yo me he odiado todos estos años? Rodrigo luchó con sus emociones por un momento antes de responder. Te odié durante años, te odié con cada fibra de mi ser, pero ahora, viendo lo que te has hecho a ti misma, solo siento tristeza. Tristeza porque destruiste 3 vidas con una decisión, la mía, la de Paloma y la tuya propia. Rodrigo se acercó más, pero también tristeza porque veo que has estado sufriendo tanto como nosotros. Valentina se desplomó completamente, llorando con una intensidad que parecía que iba a desgarrarla. Cada noche durante 13 años he soñado con su carita pidiendo que la llevara a casa contigo. Cada droga que he tomado ha sido para tratar de hacer que esos sueños desaparecieran. Ximena extendió su mano y tocó suavemente el hombro de Valentina. Los sueños no van a desaparecer hasta que dejes de huir de ellos, mamá. ¿Cómo puedes llamarme mamá después de lo que te hice? Porque eres mi madre biológica, y parte de mí siempre va a amar a la mujer que me cantaba canciones de cuna antes de que te enfermaras. Ximena respiró profundamente.
pero también porque he aprendido que el perdón no es algo que haces por la persona que te lastimó, es algo que haces por ti mismo para poder ser libre. ¿Me perdonas? La voz de Valentina era apenas un susurro. Te perdono por estar enferma. Te perdono por tomar decisiones terribles cuando no tenías control sobre tu mente. Ximena hizo una pausa. Pero no puedo perdonar el dolor que nos causaste a papá y a mí. Ese perdón tienes que ganártelo. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ganarme algo tan grande? Rodrigo intervino. Recuperándote, luchando contra tu adicción, convirtiéndote en la persona que Paloma pueda visitar algún día sin sentir dolor. ¿Regresarías a visitarme?, preguntó Valentina con ojos esperanzados. Si te recuperas, si demuestras que realmente has cambiado, tal vez algún día podamos tener algún tipo de relación, respondió Ximena cuidadosamente. Pero no como madre e hija. Ese lugar ya no existe. Como dos personas que compartieron una historia dolorosa, pero que están tratando de sanar. Consuelo se acercó al grupo. Señora Solís, aquí en San Judas tienen un programa excelente. Si realmente quiere intentar recuperarse, puedo ayudarla a inscribirse. Valentina miró a Ximena una vez más. Si entro al programa, vendrás a verme cuando salga. Si realmente te comprometes con tu recuperación, si demuestras que has cambiado, prometo considerarlo. Fue una promesa pequeña, pero para Valentina parecía ser un rayo de esperanza en años de oscuridad total. 2 horas después de completar el papeleo para internar a Valentina en el programa de rehabilitación, Rodrigo, Ximena y Aurelio se dirigían de regreso a Ciudad de México. ¿Cómo te sientes?, preguntó Rodrigo mientras manejaba por la carretera. Vacía, triste, pero también liberada. Ximena miró por la ventana hacia el horizonte. Por primera vez en mi vida, siento que conozco toda mi historia, las partes hermosas y las partes terribles. ¿Crees que hicimos lo correcto dejándola en rehabilitación? Creo que le dimos la oportunidad de elegir quién quiere ser por el resto de su vida. Lo que haga con esa oportunidad depende completamente de ella. Aurelio sonrió desde el asiento trasero. Eres una joven muy sabia, Ximena. He tenido que crecer muy rápido. Respondió con una sonrisa triste. Pero ahora tengo una familia que me ama y me apoya. Eso hace que todo lo demás sea más fácil de soportar. Cuando llegaron a la mansión Herrera, Sofía los esperaba en la entrada, corriendo hacia Ximena con los brazos abiertos. «Hermana mayor, pensé que no ibas a regresar nunca. Siempre voy a regresar a casa contigo, princesa», dijo Ximena cargándola. «Es una promesa». Y mientras entraban juntos a la casa, Ximena supo que había cerrado definitivamente el capítulo más doloroso de su vida, lista para escribir uno nuevo lleno de amor, familia y segundas oportunidades. 6 meses después del confronto en Tijuana, la mansión Herrera respiraba una paz que no había conocido en más de una década. Era una mañana de primavera, y el jardín florecía con colores vibrantes que parecían celebrar la reunificación de la familia. Ximena se encontraba en la cocina preparando el desayuno favorito de Sofía, mientras la pequeña parloteaba alegremente sobre su próxima presentación escolar. «¿Estás segura de que vas a poder ir a mi festival de talentos?», preguntó Sofía por tercera vez, abrazando las piernas de Ximena. «Por supuesto, princesa. No me perdería verte cantar nuestra canción especial por nada del mundo». La relación entre las hermanas había florecido de manera hermosa. Sofía había superado completamente el trauma causado por Regina, especialmente después de entender que Ximena nunca la había lastimado. Ahora dormía tranquila todas las noches. Sabiendo que su hermana mayor estaba en la habitación de al lado, lista para protegerla de cualquier pesadilla, Rodrigo entró a la cocina vestido para el trabajo, pero su Demeanor había cambiado completamente. Ya no era el hombre atormentado que había sido durante 13 años. Sus ojos brillaban con una felicidad genuina que todos notaban. «Buenos días, mis princesas», dijo, besando la frente de cada una de sus hijas. «Papá, ¿tú también vas a venir a mi festival?», preguntó Sofía. «¿Bromeas? Voy a estar en primera fila con la cámara de video más grande que pueda encontrar». Mientras desayunaban en familia, Aurelio llamó con noticias sobre Regina. Después de 6 meses de terapia psicológica intensiva y trabajo comunitario como parte de su sentencia, había comenzado a mostrar signos genuinos de rehabilitación. «¿Cómo está?», preguntó Rodrigo. «Mejor, mucho mejor. Está trabajando con niños abusados en un centro de rehabilitación, y según los reportes,
Ha encontrado una forma constructiva de canalizar su dolor. Aurelio hizo una pausa. Ha pedido verte, Rodrigo. Dice que está lista para una disculpa real. Rodrigo miró a Ximena, quien asintió alentadoramente. Dile que puede venir el próximo domingo. Es hora de sanar todas las heridas familiares. Después del desayuno, mientras Sofía se preparaba para la escuela, Ximena recibió una llamada que había estado esperando durante semanas. Era Consuelo Vázquez, con noticias sobre Valentina. Ximena, querida, tu mamá ha completado el programa de rehabilitación. Lleva 4 meses sobria, y los doctores dicen que está lista para intentar reintegrarse a la sociedad. El corazón de Ximena se aceleró. ¿Cómo está? Diferente, realmente diferente. Ha estado trabajando con otros adictos, contándoles su historia para ayudarlos a entender las consecuencias de sus decisiones, y Consuelo hizo una pausa. Ha estado escribiendo cartas para ti y para Rodrigo, explicando todo su proceso de recuperación. ¿Puedes enviármelas? Ya están en camino. Esa tarde, cuando llegaron las cartas por mensajería, toda la familia se reunió en la biblioteca para leerlas. Valentina había escrito con una claridad y honestidad que sorprendió a todos. Querida Paloma, porque siempre serás mi pequeña paloma en mi corazón. Estos 4 meses de sobriedad han sido los más difíciles y los más importantes de mi vida. He tenido que enfrentar cada decisión terrible que tomé, cada momento en que elegí las drogas sobre mi familia, cada segundo de dolor que les causé a ti y a tu papá. No escribo pidiendo perdón porque sé que eso se gana con acciones, no con palabras. Escribo para que sepas que la mujer que te lastimó ya no existe. He muerto a esa persona y estoy naciendo como alguien nueva. He aprendido que el amor verdadero a veces significa alejarse. Por eso no voy a pedirte que me veas hasta que pueda demostrar que merezco un lugar, aunque sea pequeño, en tu vida. Cuida a tu papá, cuida a tu hermana pequeña, cuida la familia hermosa que han construido juntos. Ese es el regalo más grande que puedes darme, saber que eres feliz. Con amor y respeto, Valentina. La carta para Rodrigo era igualmente emotiva, llena de disculpas genuinas y reconocimiento del daño causado. Al terminar de leerla, había lágrimas en los ojos de todos. ¿Qué piensas, papá?, preguntó Ximena. Pienso que tal vez, en unos años, cuando estemos seguros de que su recuperación es permanente, podríamos considerar una reunión muy cuidadosa. Rodrigo dobló la carta. Pero por ahora, nuestro enfoque debe estar en nosotros, en seguir sanando como familia. El domingo siguiente, Regina llegó a la mansión acompañada de su terapeuta y un oficial de libertad condicional. Se veía diferente, más delgada, con canas que ya no se molestaba en teñir, pero con ojos que habían perdido esa dureza que la caracterizaba. Rodrigo, hermano, dijo con voz temblorosa al verlo. Regina, respondió él, manteniéndose cauto pero abierto. No vengo a pedir perdón, porque sé que no tengo derecho a pedirlo. Vengo a reconocer el daño que causé y a ofrecer hacer todo lo que esté en mi poder para repararlo. Se sentaron en el jardín, en el mismo lugar donde Regina había lastimado a Sofía meses atrás. Ahora, ese espacio había sido transformado en un área de juegos donde Sofía reía felizmente. He estado trabajando con niños que han sufrido abuso, continuó Regina. Cada día veo el dolor que yo causé reflejado en sus ojos. Y cada día trabajo para asegurarme de que otros niños no sufran lo que yo le hice a Sofía. Ximena, que había estado escuchando desde la terraza, se acercó lentamente. Regina, hay algo que necesito decirte. Regina la miró con aprensión. ¿Qué es? Gracias. La respuesta tomó a todos por sorpresa, especialmente a Regina. Gracias. ¿Por qué? Porque tu plan, aunque cruel y equivocado, nos reunió. Sin tu manipulación, tal vez nunca habría recuperado mis memorias. Tal vez nunca habría descubierto quién soy realmente. Ximena se sentó frente a Regina. No justifico lo que hiciste, pero puedo encontrar propósito en el dolor. Regina comenzó a llorar silenciosamente. No merezco tu comprensión. No se trata de lo que mereces. Se trata de lo que yo necesito para ser libre. La reconciliación no fue instantánea ni completa, pero fue el comienzo de un proceso de sanación que beneficiaría a toda la familia extendida. Esa noche, después de acostar a Sofía, Rodrigo y Ximena se sentaron en el estudio, donde todo había comenzado meses atrás. Papá,
Hay algo que quiero hacer, dijo Ximena. Quiero crear una fundación para ayudar a familias separadas por tráfico de personas. Los ojos de Rodrigo se iluminaron. ¿En serio? Nuestra historia no puede ser la única. Debe haber otros padres buscando a sus hijos, otros niños que crecieron sin saber sus verdaderas identidades. Ximena se paró y caminó hacia la ventana. Quiero usar nuestra experiencia para ayudar a otras familias a encontrarse. Cuenta conmigo para todo lo que necesites. ¿Podemos llamar la Fundación Paloma? Perfecto. Paloma era el nombre de la esperanza, y ahora puede ser el nombre de la esperanza para otros. 3 meses después, la Fundación Paloma abrió oficialmente sus puertas. El evento de inauguración se realizó en el jardín de la Mansión Herrera, el mismo lugar donde padre e hija habían jugado tantos años atrás, donde Ximena había recuperado sus primeros recuerdos, y donde ahora se escribía un nuevo capítulo de esperanza. Sofía, vestida con un hermoso vestido azul, el color de la muñeca de su canción favorita, fue quien cortó el listón inaugural. Declaró oficialmente abierta la Fundación Paloma, anunció con la seriedad de una pequeña adulta. Causando risas y aplausos de todos los presentes, esa noche, después de que todos los invitados se habían ido, la familia Herrera se reunió en el jardín bajo las estrellas. Sofía se acurrucó entre Rodrigo y Ximena, mientras las luciérnagas danzaban alrededor de ellos. «Xime», dijo Sofía drowsily, «¿me cantas la canción de la muñeca azul?» Ximena comenzó a cantar suavemente, y para su sorpresa, Rodrigo se unió a ella. Sus voces se entrelazaron en la melodía que había sobrevivido a años de separación, trauma y dolor. Había una vez una muñeca de vestido azul que bailaba sola bajo la luz de la luna, esperando a que su papá regresara para llevarla a casa donde la esperaba. Cuando terminaron, Sofía ya estaba dormida, pero ninguno de los adultos quería romper la magia del momento. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», murmuró Rodrigo. «¿Qué?». Que nuestra historia terminó siendo más fuerte que cualquier villano, más poderosa que cualquier trauma, más duradera que cualquier separación. Rodrigo miró a sus 2 hijas. El amor verdadero siempre encuentra la forma de triunfar. Ximena sonrió, tocando su pingente por última vez como un talismán del pasado. «No, papá, nuestra historia no terminó, apenas está comenzando». Y tenía razón. En los años que siguieron, la Fundación Paloma reunió a más de 100 familias separadas. Valentina completó su rehabilitación y eventualmente tuvo encuentros supervisionados con Ximena, construyendo lentamente una relación basada en el respeto mutuo. Regina se convirtió en una defensora de los derechos de los niños, usando su experiencia personal para prevenir el abuso infantil. Pero lo más importante de todo, cada noche, en la Mansión Herrera, se podía escuchar la canción de la muñeca de vestido azul, cantada por voces llenas de amor, esperanza y la inquebrantable certeza de que las familias creadas por el amor verdadero son eternas. El amor siempre encuentra la forma de volver a casa,